vaso de honra. Padre, hazme un vaso de fe. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Hazme un vaso de honra. Padre, hazme un vaso de fe. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Señor, quiero siempre hacer tu querer, te quiero obedecer. Me siento tan débil, mas con tu poder he de vencer. Te rindo mi vida para tu servicio, donde me mandes iré, y de día en día seré mensajero, llevando amor y paz. Hazme un vaso de honra. Padre, hazme un vaso de fe. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Que mi corazón se llene solo de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a este servicio de adoración al Señor y también de exhortación de su bendita palabra, que el Señor nos tenga a nosotros para el día de hoy. Les saludo en el fraterno amor de Cristo a todos mis hermanos y hermanas presentes en este momento, que están observando esta reunión, este servicio de adoración al Señor, con mucho cariño, con mucho afecto cristiano. A todas nuestras hermanas ancianas, hermana Inelda, también de diferentes lugares. Quiero informar a ustedes que por la voluntad de Dios estuvimos en Miami trabajando en la obra del Señor, respondiendo a un llamado que bíblicamente aparece: pasa a Macedonia y ayúdanos. Respondiendo a un llamado de nuestra estimada hermana Ruth Larenas, que es conocida por todos, casi los que han visitado Estados Unidos. Una hermana muy hospedadora. Muchos han disfrutado del cariño familiar de ese hogar en sus viajes a Estados Unidos. Ha sido una casa que ha hospedado a muchos.
y viendo ella la situación espiritual que existe actualmente en Miami, y también como ella es muy asidua a las reuniones que se transmiten por YouTube y tiene el conocimiento espiritual basado en su experiencia aquí en Chile, ella vio que nuestro interés por las almas era genuino y nuestras predicaciones también eran muy confortantes y basadas exclusivamente en la palabra del Señor. Nos invitó a viajar a Miami y a ver la posibilidad de establecer una obra en aquel lugar. Viajamos junto con mi esposa, estuvimos en terreno observando toda la situación allá, predicamos a la calle, vimos la tremenda necesidad de las almas, una inmensa necesidad espiritual y también la necesidad urgente de enviar misioneros que prediquen la palabra del Señor, misioneros sin antecedentes negativos que pudieran afectar la obra de Dios, misioneros que amen las almas, que no sea otro su sentir, sino solamente la salvación de las almas por el poder glorioso del Espíritu Santo que obra la regeneración en las personas. Observamos también la necesidad espiritual yendo a alguna iglesia, observando la liturgia de las iglesias, viendo todo eso y también recopilando algunas informaciones como la de nuestro querido pastor Moraga, que dijo en alguna oportunidad, conversando en forma familiar, ¿qué será de Estados Unidos cuando nosotros, los pentecostales, regresemos a Chile? Quedaría hundido en una situación muy oscura espiritualmente. Nosotros palpamos eso, palpamos esa oscuridad espiritual que existe actualmente en ese lejano país y en ese país tan rico en la parte económica. Después de estar una semana con nuestra hermana Ruth en ese lugar, conversando diariamente de todas las necesidades espirituales, fundamentalmente nuestras conversaciones fueron todas basadas en las cosas de Dios, nos decidimos a enviar abrir una obra en Miami. Eso es lo que definitivamente decidimos luego de estas conversaciones y de este análisis que se hizo en aquel lugar. Ella está encargada en Miami de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misión Apostólica. Ella se vino con nosotros no apresuradamente, sino solicitando a Dios la confirmación sobre este punto. Y Dios le confirmó que tenía que trabajar junto con nosotros en aquel lugar. No es una opinión antojadiza de ella, alguna elección antojadiza, sino todo siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo del Señor. De manera que nos decidimos entonces a abrir obra en aquel lugar. Estados Unidos es un país caro, un país de un elevado estándar de vida en la parte económica. Por lo tanto, nosotros no queremos ser carga donde nuestra hermana y hay que arrendar un lugar allá, arrendar un lugar donde podamos realizar nuestras actividades en forma particular allí, no dependiendo, no molestando en otras partes, sino realizar en algo que sea propio de la iglesia o que esté arrendado a nombre de la iglesia. Por esta razón, hermanos, es que solicitamos la
colaboración a todos los que desean también hacer un trabajo serio y un trabajo espiritual en Miami. Si usted siente que oramos al Señor para que le toque el corazón a ustedes, los que el Señor le ha dado una capacidad económica mayor que la del común de la gente, pudiera colaborar también con esta apertura de la obra en Miami. Para eso colocaremos la cuenta Ruth de nuestra hermana Ruth Larenas, y todos los que deseen colaborar para abrir definitivamente una obra en aquel lugar pueden hacer su aporte generoso, que sin lugar a duda los que aman a Dios tienen esa particularidad de ser bondadosos y ayudan a emprender la obra de Dios en diferentes lugares. No tengo duda que el Señor tocará el corazón de muchos para poder abrir esta obra en Miami. Ya pueden hacer su colaboración, su donativo a la cuenta Ruth de nuestra hermana Ruth Larenas, que estará debidamente informado en nuestro canal. Y con el voucher enviarle una copia a nuestra hermana Ruth y otra copia también al WhatsApp de nuestra iglesia, que está, hermanos, definitivamente bien conocido por la mayoría de los que son personas que están observando permanentemente nuestras reuniones. Eso es en cuanto a Miami. Gracias al Señor, nuestra hermana Ruth quedó muy contenta por todo lo que se está haciendo en aquel lugar. Hay una tremenda necesidad de las almas en aquel lugar. La palpamos, pues colocaremos algunos videos también de nuestro trabajo a la calle en aquel lugar. En un país donde el Evangelio está muy desprestigiado, se necesitan hombres de Dios. Y donde hay hombres de Dios, conforme a lo que decía nuestro amado Pastor Rojas, las almas se juntan, las almas acuden donde hay un hombre de Dios. También pedimos la oración, hermanas, hermanos, por la situación que está ocurriendo en Flor del Valle, en Bolivia, donde nuestra hermana Damiana está pasando momentos muy difíciles después de la partida de su querido esposo, nuestro amado Pastor Pablo Laura, siendo atacada verbalmente, siendo atacada también casi físicamente. Pedimos nuestra oración por esa amada iglesia en Flor del Valle que están resistiendo los ataques diabólicos tremendos, y nuestras oraciones sean por ellos, para que el Señor los guarde y los libre de todo mal. Bien, hermano, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3, versículos 1 y 2. En el nombre del Señor Jesús. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Este pasaje que hemos leído está en el Antiguo Testamento. Habacuc, que vivió alrededor de 700 años antes de Cristo, él estaba en Judá, en la parte sur de Israel. 10 años antes, las tribus anteriores habían sido ya enviadas a cautiverio, y Judá estaba permaneciendo libre todavía, pero con una tremenda desviación en la parte espiritual. Le había dado vuelta las espaldas a Dios. Esto afligía mucho a Habacuc por varias razones, y
estaba de tal manera afligido porque el Señor le había comunicado que Judá iba a ser invadida por uno de los imperios que habían en ese momento y que iba a ser destruida, que iba a ser llevada a cautiverio, que iba a ser castigada por esta postura que había tenido de haberle dado vuelta las espaldas a Dios. Porque el peor error que podemos cometer nosotros es darle vuelta la espalda a quien nos ha amado tanto, que es Dios. Actualmente vemos nosotros un gran pueblo evangélico que le ha dado vuelta las espaldas a Dios. Y luego de esto enfrentan crisis tremendas, dolores tremendos, angustias tremendas, situaciones horribles como las que estaban predestinadas para Judá. Aún siendo conocedor Judá y los habitantes de ese pueblo y los reyes, siendo avisados por estos profetas de que venía un castigo, lejos de arrepentirse, tomaban la resolución de tomar al profeta y encarcelarlo, como lo hizo Joacim con Habacuc y muchas personas más. Eran tomados presos simplemente por avisar que de parte de Dios venía este castigo, esta réplica hacia el apartamiento de Dios. Mis queridos hermanos, hermanas, no es bueno darle las espaldas a Dios. No es bueno alejarse de Dios. No es bueno para ninguno de los oyentes tener a Dios de nuevo como un enemigo, sino que Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad como Él lo desea. Yo veo a muchos hijos de padres cristianos pasando tremendas angustias, tremendos dolores porque le han dado vuelta las espaldas a Dios. Se salen de la cobertura de Dios, donde dice el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abandonan esas moradas y su alma la dedican solamente a las cosas terrenales, a las cosas que satisfacen los deseos carnales de su alma. Podríamos preguntarnos por qué hacen esto, porque el corazón del hombre es siempre inclinado al mal. Hay una inclinación perversa del corazón de buscar solamente satisfacer la obra de la carne. Pero hay un Dios amoroso que está llamando constantemente a través de la palabra del Señor de que abandonen esos caminos y se coloquen debajo de la cobertura de la protección divina, aceptándole a Él como su Salvador personal. Entonces hemos visto esta cantidad enorme de personas que le dan la vuelta a las espaldas a este Dios tan bendito, tan cariñoso, tan especial para con nuestras vidas. El llamamiento de Dios a las almas es permanente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, estemos en esta postura de estar a cuenta con Dios. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual promete algo maravilloso, será amplio en perdonar. No importa la situación en la que estés envuelto, sino que si te vuelves a Dios, Dios será amplio en perdonar. Pero está esta otra tendencia, mis queridos hermanos, de esta disposición del corazón humano a ser rebelde hacia Dios. Porque nuestra carne no se somete a Dios, ni tampoco puede someterse a Dios. Estas cosas las veíamos en Judá, que era el pueblo elegido de Dios y tenía el conocimiento de Dios, y aún así ellos participaban de otros ritos hacia otros dioses, incluso hasta la dedicación de los niños hacia otros dioses, logrando con ello la ira de Dios sobre ellos. Pero no había ningún signo de arrepentimiento. En los tiempos actuales, el pueblo de Dios también ha caído en estos errores de apartarse de la verdadera adoración al Señor que está escrita en San Juan,
que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por una parte están las personas que están por sobre las iglesias que predican la palabra del Señor desprovistos de la gracia de Dios, que no entienden lo que predican ni tampoco practican lo que predican. Toman el altar del Señor a la ligera y hablan de la palabra de Dios sin sentirlo, ni comprender ni aún lo que predican. No lo entienden, no entienden esta parte espiritual, sus ojos se han cegado y su corazón también está dispuesto solamente a las cosas malignas. Hace poco supimos de una denominación de mucha importancia o de mucho nombre en nuestro país, Chile, que dedicó 2 horas y media de culto a los muertos. Entonces con ellos están pareciéndose el espíritu de la gran ramera ingresó en ellos, porque en los cultos que nosotros realizamos, solamente el único que tiene que ser adorado y esos cultos tienen que estar dedicados solamente a engrandecer el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nadie puede tomar otra importancia dentro de nuestros servicios religiosos, sino solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el centro de nuestra adoración en todas nuestras actividades culticas, en todas nuestras actividades religiosas. Desde que empezamos una reunión hasta que la terminamos, el nombre de Jesús tiene que ser engrandecido. Pero hace poco se vio, como digo, este culto a los muertos, que es típico de la iglesia, la gran ramera que establece la Biblia, que se dedica a ese tipo, adoraban a otras cosas. Y por otra parte, tenemos a una congregación que no llega a adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino lo llegan a adorar por costumbre, lo llegan a adorar por una tradición casi mecánica en los corazones. Pero lejos está de la iglesia actual adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo solicita, como lo pide, como lo desea el Señor. Porque tenemos que estar elevados a un nivel espiritual profundo para poder realizar nuestras actividades culticas delante del Señor. No pueden ser tradiciones, no pueden ser de otra manera. Y esto es lo que le pasó a Judá, y por esta razón, después, pasado algún tiempo, fue tomado cautivo y llevado a Babilonia. Sus príncipes, todas estas personas fueron tomadas y llevadas cautivas. Es decir, en la actualidad, si no hay un reconocimiento, también la iglesia pasará a un estado horrible y tan desagradable delante de Dios, que se cumplirá lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, al terminar, donde el Señor observa la adoración de esta iglesia apóstata, o esta iglesia que no rinde ese culto a Dios como Él lo desea, a una iglesia que Él va a vomitar de su boca, porque este culto religioso que ellos realizan es nauseabundo delante de Dios. Es horrible, es desagradable delante de Dios. Por eso se llega a este estado de que Dios dice que lo va a vomitar de su boca. Entonces, vemos nosotros en la palabra que hemos leído que después de esta oración tan franca que tuvo, de esta conversación tan franca con Dios que tuvo Habacuc, que tan profundamente dolía su alma, habló con Dios de una manera tan honesta, como queriendo decir que dónde estaba Dios en medio de este conflicto. Vemos ahora que el Señor le ilumina después de una oración profunda que realiza Habacuc y entiende que el problema no está en Dios, que se haya alejado de nosotros, sino el problema está
en los individuos, en las personas, en las iglesias, en los hijos de padres cristianos que se han alejado de Dios. Y de allí nace la luz entonces de este versículo bíblico tan tremendo que resuena en el día de hoy como algo importante y tremendo para nuestras vidas. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, aviva tú tu obra en medio de los tiempos. Coloca tú de tu espíritu en nosotros en medio de estos tiempos. Llénanos tú de tu espíritu en medio de estos tiempos tan negros que estamos viviendo. Danos de tu espíritu en estos tiempos tan horribles de apostasía que estamos viviendo. Que tu espíritu descienda hacia nuestras vidas y dé vida a estos huesos muertos. Que tu espíritu descienda y dé vida a estas iglesias muertas. Que tu espíritu descienda y sea traspasado hacia nosotros para que nosotros podamos vivir ahora y darte a ti un servicio en espíritu y en verdad como es el que tú deseas. Ese debería ser el clamor de todos los cristianos que habitamos en este mundo en estos tiempos, en estos momentos, de reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra postración espiritual y solicitar a Dios con todo nuestro corazón, tal como lo hizo Habacuc, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Hemos estado en apostasía, hemos estado rindiendo el culto hacia otras personas, hasta se ha hecho, como digo, este culto a los muertos en esta oscuridad espiritual tremenda que existe. Entonces tiene que nacer en nosotros el mismo deseo de Habacuc, elevarnos hacia un nivel espiritual. Como lo dice el apóstol Pablo, os ruego pues, estimados hermanos en Cristo Jesús, andad en el Espíritu, en la dimensión del Espíritu, en la altura del Espíritu, no en las obras de la carne, en la altura de la carne que solamente es perversión y maldad, sino subirnos al nivel del Espíritu. Y cuando llegamos a ese nivel descubrimos que nuestra pobreza espiritual es tan grande que elevamos a Dios entonces esta oración tal como el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de estos tiempos, en mi corazón, en nuestra iglesia, en el lugar donde nos estamos desarrollando. Quítanos todo lo carnal, todo lo mundano, todo lo de este mundo, todo lo que no vale, todo lo que es tradición, todo lo que es legalismo, quítalo, sácalo de nuestro corazón y aviva tú, por intermedio de tu Espíritu Santo, la obra de Cristo en primer lugar en nuestros corazones, dándonos esa nitidez de observar a Cristo y ahora ver esta necesidad de los demás y llevar este evangelio a toda criatura. En uno de sus discursos más grandes que realizó el Señor Jesucristo, que está escrito en los últimos libros o versículos de los evangelios, San Marcos, por ejemplo, esos discursos tan tremendos que realizó por amor a todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Únicamente se puede realizar esta actividad si hay una fuerza tremenda que aplaste las obras de la carne en nuestras vidas. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo del Señor. Es la gracia de Dios derramada en el hombre. Es lo que nos mueve a ir a Miami. Es lo que nos mueve a ir a Bolivia. No son discusiones con otros credos religiosos. No hemos nacido para contender con nadie. No nos hemos apartado o nos hemos puesto en esta postura para competir con nadie, sino que el amor de Dios nos constriñe, pensando, ¿no es cierto?, que Cristo murió por amor a todo el mundo y que no hay acepción de personas para Él.
Entonces, donde veamos necesidad espiritual, tenemos que ir y dar este amor espiritual, esta revelación de Cristo hacia las personas y llamarla al convertimiento de las almas. La iglesia no tiene hoy día esta capacidad, sí, probablemente de reunir gente, probablemente, y sistemas litúrgicos que son completamente de entretenimiento para las personas. Esclavitud también, en el sentido de que si no hacen esto, lo que produce el legalismo, que es la esclavitud de las personas. Si no hacen esto, ustedes están condenados, como hace poco una hermana me llamó para consultarme si que el predicador y el pastor de su iglesia había comunicado un día domingo en reunión de la noche que si las hermanas no pagaban sus cuotas en la clase de Dorcas se iban a ir al infierno. Entonces la oscuridad tremenda en la que está ese pastor llega a dar pena de que está condenando al infierno los que nos pagan sus cuotas en la clase de Dorcas o en el cuerpo de varones o en el cuerpo de jóvenes. Si no pagan sus cuotas, se van a ir al infierno. Esa es la ceguera espiritual tremenda en la que están ahora los que están a cargo de iglesia y predicando la palabra del Señor. Una profunda oscuridad espiritual que solamente puede ser alumbrada cuando la luz del Espíritu Santo alumbra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestra vida, y nos da esa vida espiritual que necesitamos en estos tiempos. Que esta oración de Habacuc sea la mía y sea la suya. Aviva tu obra en medio de los tiempos, a través de las generaciones. Aviva tu obra en mí en primer lugar y luego en cada uno de nosotros. No tenemos duda de que Dios moverá los corazones para ayudarnos a ir a abrir esta obra en Miami, porque nosotros no tenemos los recursos. Somos una iglesia pequeña, una iglesia, un vástago del tronco que ha surgido. No tenemos la capacidad económica, pero si usted la tiene y Dios toque su corazón para ir en amor a esas almas perdidas que están y respondiendo el llamado de nuestra hermana que ha hecho para evangelizar Miami. Y no solamente esos lugares, sino todo nuestro país y el extranjero, donde el Señor tenga esa bondad y también esa dirección espiritual donde podamos ir a predicar el Evangelio. Aviva tu obra en medio de los tiempos. No necesariamente, no hay más necesidad de legalismo. No hay más necesidad de tradiciones. Si vas a ir al templo de Dios, si vas a acudir a una iglesia, hazlo con una sola condición, de que vas a ir a ese templo a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que la adoración va a salir de lo más profundo de tu corazón. Eso es quizás lo que la iglesia de ahora ha dejado. Se va a los templos para ser visto, se va a los templos para cumplir con una rutina. Lo peor que ha sucedido es que las reuniones se han transformado en rutinarias. Y escuchamos predicadores tremendamente desagradables, porque no hay nada más desagradable de ir a una iglesia y escuchar a un predicador desprovisto de la gracia de Dios. No hay nada más desagradable ir a una iglesia y que los hermanos que tienen dones espirituales lo han sepultado, lo han dejado de lado. Y ya no hay eso, aleluya, ya no hay esas danzas preciosas, ya no hay esas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, porque todo esto lo han sepultado y han brotado las obras de la carne, como la murmuración, el odio, las contiendas, las rencillas, cosas humanas que se desarrollan dentro de la casa del Señor. Dios tiene a su iglesia
y tiene su cuerpo, que es la iglesia, y tiene también a sus adoradores, para que cuando ingresen al templo adoren a Dios en espíritu y en verdad. Ni por contienda, ni por vanagloria, sino por adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga esta predicación en nuestro corazón y este clamor de Habacuc sea nuestro clamor en el día de hoy. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, en medio de la sucesión de los tiempos, hazla conocer. Da a conocer al mundo el Evangelio a través de hombres llenos de la gracia de Dios, que en primer lugar entienden que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por amor a todo el mundo, que Dios no hace acepción de personas y que su iglesia es una sola, no son una aquí, otra allá, diversas denominaciones o diversos carteles, es una sola, que es la que predica la salvación de las almas a través de la muerte de Cristo en la cruz y a través del lavamiento de la preciosa sangre de Cristo que lava y limpia de todo pecado, como lo tenía tan claro Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mensaje que tenemos que nosotros transmitir con la ayuda bendita del Señor. No apropiarnos de pensamientos humanos, sino apropiarnos solamente de los pensamientos divinos que se transmiten a través de la palabra del Señor. Por lo que vemos aquí, hermanos, en estos versículos bíblicos, por lo menos dos condiciones para que el Señor derrame de su Espíritu sobre nuestras vidas. Por lo menos en lo que se observa en estos dos versículos leídos. En primer lugar, un profundo temor y respeto por este sagrado libro, por esta Biblia, por cada palabra escrita. Como dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ser lectores de la Biblia y dejar de escuchar palabras humanas, doctrinas humanas como lo que aparecen, que el calvinismo, que el arminianismo, que esto otro, que aquí, que esto. Cada iglesia es tan orgullosa de sí misma que llega a decir, esta es nuestra doctrina. Si doctrina hay una sola, y esta le pertenece a Dios. No hay doctrinas personales. No existe mi doctrina. No existe la doctrina de nuestra iglesia, sino una sola, y esta está en la palabra de Dios. Y dice Habacuc algo tan extraño, tan especial. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Por qué? Porque quizás hacía mucho tiempo no escudriñaban las Escrituras o no las leía profundamente. Entonces los predicadores de estos tiempos, antes de poder ser autorizados para subir al altar, deben leer profundamente las Sagradas Escrituras y estar profundamente compenetrados en lo que la palabra de Dios dice. Y en la palabra de Dios no hay ni calvinismo, no hay ni arminianismo, ni hay ningún ismo escrito, sino que solamente en la palabra de Dios lo que podemos encontrar nosotros a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Podemos escuchar solamente la doctrina divina y los pensamientos divinos que llegan a nuestro ser a través del estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no son para ser leídas y para ser analizadas,
sino que las Sagradas Escrituras son para que queden impregnadas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, y ponerla en práctica en nosotros mismos. Para eso están las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor me dé la oportunidad de predicarla a los demás, puedo hacerlo. Pero la palabra en primer lugar es para mí y temí, dice Habacuc cuando se encontró frente a este sagrado libro. Y temí porque traspasé los límites que tú has puesto en este sagrado libro. Porque tu palabra decía, no mentirás, y yo mentí. Porque tu palabra dice, no harás esto, y yo lo hice. Traspasé tu sagrado libro. Y se vio Habacuc ahora tremendamente enfrentado, él a la palabra de Dios. Así tiene que ser enfrentado cada predicador. Nosotros los predicadores tenemos que ser enfrentados nosotros a la palabra de Dios. No a mi interpretación antojadiza, porque la Biblia no es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo nos revela a nosotros el espíritu con el que fue escrita la palabra del Señor. He oído tu palabra y temí. Lo primero entonces es regresar a la lectura bíblica profunda e ir colocando por obra cada uno de los mandamientos que están escritos aquí en este sagrado libro. Que esta palabra sea analizada, sea leída por cada uno de nosotros en todas sus partes. No solamente, hermano, que vayas tú a escuchar palabra de Dios los días de reunión, sino que aparte de escuchar palabra de Dios por un hermano, un predicador, ser tú un lector diario de la palabra que escribió nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo, utilizando a los hombres. He oído tu palabra y también el primer paso. Tenemos tiempo para leer muchas cosas, muchos libros, muchas otras cosas, pero no tenemos tiempo para leer este sagrado libro. He oído tu palabra y temí. Entonces la escritura tiene que ser un libro de consulta diaria, de consulta permanente en todas sus partes, que está escrito en todos estos libros que están a nuestra disposición. Lo segundo que leemos acá en este verso que hemos leído es que Habacuc, después de verse enfrentado a esta revelación de que era el poder de Dios que tenía que descender para poder cambiar la vida de los hombres de Judá, el poder de Dios que tenía que descender para quitar toda esta idolatría que existía, el poder de Dios que tiene que descender para la iglesia de hoy, es que después que leyó esto, entonces entendió que él no podía hacer nada sin que Dios desde el cielo hiciera descender de su gracia sobre los hombres, sin que el Dios Todopoderoso tuviera que actuar en medio de su pueblo para desarrollar la obra de Dios, porque los seres humanos no estamos capacitados para realizar ninguna obra de Dios si no es dada a través del Espíritu Santo del Señor. Por eso descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, para poder darle vida a la iglesia, porque nada le da vida a la iglesia si no es solamente el Espíritu Santo del Señor. Ni la actividad, ni las cosas que se hagan, ni los programas que se hagan, ni la capacidad humana, ni nada de esto le da vida a la iglesia, sino solamente el poder del Espíritu Santo del Señor. Nada puede usar a un predicador en el altar, ni su capacidad propia, ni su carisma propio, sino solamente el poder de la palabra del Señor. O sea, el poder del Espíritu Santo en el desarrollo de cualquier trozo de la Biblia. Por eso tenemos en la historia de nuestra iglesia aquí en Chile, que hermanos que no sabían leer ni escribir,
hermanos de muy baja condición social, se subían al altar del Señor y eran profundamente conectados con el cielo porque habían recibido el Espíritu de gracia sobre su vida. Y en cualquier lugar donde ellos desarrollaban el tema de predicación, el Espíritu de Dios se movía en medio de la congregación. Y eso es lo que tenemos que hacer con la ayuda del Señor. Desear como el profeta Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo. Que haya caído la iglesia en estos cultos a los muertos, en tantas cosas horribles que está cayendo la iglesia. Oh Señor, aviva tu obra, tú, toma la iniciativa tú de enviar de tu Espíritu. Y luego agrega al final quizás la llave sobre esta situación: en la ira que actualmente tiene Dios sobre su iglesia, sobre los habitantes de este mundo, en medio de esa ira, acuérdate de la misericordia, acuérdate de que somos polvo, acuérdate de que no tenemos capacidad, acuérdate de que somos nada, y envíanos de tu Espíritu. Danos vida, danos vida, que sea el ruego mío, que sea el ruego de mis hermanos de la misión apostólica, que sea el ruego de cada cristiano. Acuérdate en medio de tu ira que estás, que la notamos nosotros, que se está desarrollando en este mundo, un mundo violento, que Dios nos está dejando casi al amparo de toda esta violencia. En medio de tu ira, Señor, que tienes con nosotros, por nuestro servicio tan desagradable delante de tu presencia, por nuestras formas de servirte tan arrogante, tan legalista, tan tradicionalista, tan horrenda delante de tus ojos. En medio de tu ira, acuérdate de la misericordia y envíanos de tu gracia, envíanos de tu poder y danos vida. Danos vida, danos vida porque la necesitamos. Este es el mensaje de Habacuc para mí y para ti, mi querido hermano y hermana en el Señor. Que el Señor nos dé vida, y una vez que nos da vida, somos capaces de dar vida a los demás, teniendo esta vida en nosotros. Porque lo que el Señor nos dice de una manera tan especial: lo que de gracia habéis recibido, dadlo de gracia. El Señor quiere llevar a su iglesia a pedestales tan grandes como lo que están escritos en San Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Elevarlo a ese pedestal de ser la luz del mundo. No, a ningún arrogante lo subirá a la luz del mundo, sino solamente el humilde. Por eso que vemos nosotros que los predicadores antiguos eran legítimamente más humildes que los arrogantes que somos hoy. Hoy día estamos en un pedestal que no hemos fabricado nosotros mismos. Si descendiéramos a la humildad de aquellos predicadores que nos antecedieron, llegaríamos a obtener ahora la misericordia de Dios, y que Dios nos queme y nos haga partícipe de su Espíritu Santo. En la ira que tienes contra nosotros, acuérdate de la misericordia, y que la misericordia tuya, Padre mío, traspase por sobre tu ira, y aún en nuestro estado tan arrogante nos hagas participante de tu Espíritu y nos des vida espiritual en abundancia. Que Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. No, la palabra de Dios está bendita. Estoy diciendo que la bendiga en nuestro corazón. Abrir las puertas de nuestro corazón a la bendita palabra del Señor.
Para el Señor sea la honra, la gloria y la alabanza para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Oremos un momento delante del Señor. Padre mío, que estás en los cielos, en la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de que somos polvo. Acuérdate, Señor, de nuestra necesidad espiritual. Perdona nuestra arrogancia. Perdona nuestra actitud. Perdona nuestro alejamiento de ti, Señor. Hemos sepultado tus dones. Hemos sepultado los talentos. Te ofrecemos sacrificios, Señor, que no te agradan. Jamás hemos ido a tu templo para adorarte en espíritu y en verdad, pero que de hoy en adelante podamos hacerlo, cada uno de nosotros, delante de tu presencia. Bendiga también la obra en Miami, Señor. Bendiga la obra en Bolivia. Bendiga la obra aquí en Chile también. Que tu iglesia despierte a través de tu Espíritu Santo. El único que puede darle vida a tu iglesia eres tú, Padre mío. En medio de los tiempos aviva tu obra en cada uno de nuestros corazones. Te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a despedir este servicio con la bendición del Señor. Padre mío, te damos gracias por este servicio que hemos tenido de adoración a tu nombre y también de poder escuchar tu bendita palabra. Habacuc nos ha hablado hoy. Desde esos tiempos hasta hoy nos llega la palabra a través de este profeta. Y en nuestro mismo sentir, aviva tu obra en medio de los tiempos que estamos viviendo tan peligrosos. Aviva tu obra en nuestros corazones. Despierta y derrama sobre nosotros espíritu de gracia y de oración, que eso solamente viene desde el cielo para nuestras vidas. Humildemente te rogamos estas súplicas y bendícenos a cada uno de los que estamos presentes en este momento. Bendice al que está observando y mirando esta reunión. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y a todos los que con sincero corazón te buscan. Padre mío, y que volvamos a vivir un nuevo y gran despertar espiritual. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis estimados hermanos.